Desde Lima y Jerez, llega el Super Show Narrativo, con sus anfitriones Alonso y Eric. Buenas. El episodio de hoy... Seven. ¡Yo tengo 7! ¡Hey! Para todos aquellos parte de la audiencia que no son de Perú, supongo que esa referencia no habrá significado absolutamente nada. Para los que son peruanos... Es que tú no eres peruano, pues, huevón. Tú ya eres otro tipo de descendencia totalmente. Ahora yo soy europeo. Total. Con todo y el cambio de idioma. Pero nada, muchas gracias por sintonizar el día de hoy o el día que estén escuchando esto. Para todos aquellos que están interesados en escucharnos a nosotros discutir las joyas y proezas narrativas que nos trae una de las obras más prominentes del thriller, más prominentes del neo-noir, más prominentes del crime thriller, más específicamente hablando, ¿no? Estamos hablando de la gran obra de David Fincher llamada Seven. Y bueno, acá en mi cuasi calorosa, cuasi friolenta Lima, los saluda Alonso Laechea, y por ahí en la sauna llamada Jerez los saluda Eric Woolcott. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo has estado? Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, en verdad estoy feliz hoy día. Los últimos 3 días ha hecho un poquito más de frío. Es más, los últimos 2 días ha llovido como la puta madre. Se ha inundado prácticamente el techo de la casa. Se metió un poquito de agua al cuarto, pero mi computadora está bien, así que no te preocupes. Los podcasts están bien. Tu colección de anime sigue a salvo. Así que tranquila nomás, tranquila, no va a pasar nada. ¿Tú cómo estás, Alonso? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado la semana? Sé por ahí que tuviste un poquito de estrés post-laboral, como me gusta llamarlo. Sí, un poco. Si me escuchan mis amigos de la chamba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya Eric ha confesado de que estoy lidiando con bastantes traumas provenientes de nuestro ámbito. Pero sí, o sea, y es algo que tipo le doy la bienvenida con mucho gusto debido a que la atención que nos ha traído esta película es legendaria para hablarla de acá a décadas, para hablarla de acá 25 años después de su estreno. Fun fact, ya este mes se cumplen 25 años desde que David Fincher lanzó a Hollywood esta joya, y Hollywood no hizo mejor jugada que solamente darle el Oscar por mejor edición. Y si es que eso va a contribuir a mi hastío y a mi irritabilidad, lo ha hecho. Por el hecho de que podríamos ver cosas bastante interesantes para ser discutidas en el año del estreno de esta película, pero no. Definitivamente fue tratada como una película que era mucho más una obra grotesca en vez de ser una obra narrativamente una joya. Pero aquí estamos para hablarles a esa gente. No pueden estar más cojudos por el hecho de que no puede ser una película más, en mi opinión, más adecuada, más versátil, más con todos los elementos que tú le podrías atribuir a un guión bien construido, a una historia que hasta tu fucking abuela le gustaría ver. Definitivamente, sí. Seven es una película que en su momento, cuando salió en el 95, se ganó los aplausos de muchos críticos y del público también. Y en verdad, con buena razón, la película, como bien has dicho, es una joya de verdad en lo que concierne su género, y para el mismo director y para el guionista, que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero una cosa que sí quiero resaltar, así es, y otra cosa también importante, es que todos los críticos y el público la ovacionaban principalmente como un espectáculo, más que por ser una obra artística. Como de verdad hay gente que separa el cine en esas dos, digamos, categorías. Tienes tus películas de entretenimiento, que son tu Marvel prácticamente, y tienes tus obras que son más artísticas y son expresiones más creativas del director, del guionista y del grupo técnico, etcétera, ¿no? Mucha gente veía Seven como esta obra de entretenimiento de estos dos detectives, hard-boiled, serious crime drama con estos dos detectives buscando a este asesino que está loco, y puta, todo este escenario grotesco y todas estas escenas grotescas con todas estas muertes grotescas, como bien has mencionado tú, Alonso. Pero honestamente, opino igual que tú. Esta es una película que tiene mucho más, o sea, creo que brilla aún más por otros aspectos, como en verdad debería
como opino igual que tú, brillan mucho más por sus aspectos narrativos y por su guión, que, oh Dios mío, qué buen guión tiene esta huevada. Y hablando de guión, Andrew Kevin Walker es el guionista de esta película, su tercer largometraje, después de dos que en verdad nadie habla porque obvias razones. Y bueno, después de esto llega a escribir... Because he sucked before this. No iba a decir eso, pero ya lo dijiste tú. Luego de esta película escribe... No quería, pero estaba en la punta de la lengua. Lo quería dejar implícito para que el espectador que esté escuchando este podcast lo imagine y yo no me sienta culpable sobre eso, sino es su culpa. Como cuando en los noticieros estadounidenses te dicen the N-word y no dicen la palabra correcta. Y te dicen... ok. Y te dan la idea para que tú la llenes y tú te sientas culpable. Pero ya me estoy yendo a una tangente, sí. Como es típico. Me encanta. Me encanta. La crítica cinematográfica ha sido comparada con el N-word, ladies and gentlemen. Así es. Bienvenidos al Show narrativo de Alonso Gueri. La hipérbole es nuestra amante. Así es. Después después Andrew Kevin Walker escribe 8 milímetros. Una interesante película que a mí me gusta, de verdad, no voy a mentir, con Nicolas Cage, la cara más increíble de Hollywood. Y luego escribe Sleepy Hollow. Y el director de esta cinta, que es Seven, es nada más y nada menos que David Fincher. Personalmente, uno de mis directores mis directores favoritos de esta época. Es su segundo largometraje después de Alien 3. Y no sé cómo alguien pudo haber confiado en Fincher después del bodoque que fue esa película. Porque honestamente Alien 3 es una torre de caca contexto. Que no debería de verse. Sí. Porque consideran contexto. Tipo, Alien 3 fue una película que fue hecha bastante por encargo por el estudio. Sí, definitivamente. Sí, entonces y también, obviamente, New Line Cinema tenía esta película, la que estamos hablando, Seven, fue producida por la casa New Line Cinema, que hasta este momento tenía la franquicia de Freddy Krueger como la más alta producción, marca que tenían ellos para promocionarse. Y cuando Fincher trajo esta película, como ustedes podrán descubrir cuando la vean, si es que no la han visto ya, es una película que resalta bastante controversia. Y bueno, por suerte New Line Cinema no fue... Creo que Fincher, y es gracioso que hayas tocado el tema de Alien 3, porque me parece que Fincher utilizó esa experiencia para volverse más fuerte, para volverse más decidido en sus decisiones y no dejar que nadie lo maltrate. Que nadie maltrate su obra. Sí. Y me parece que se puede ver mucho acá. Sí, definitivamente. Cuando dije eso de cómo alguien iba a confiar en él, si es que no quedó claro, lo decía de forma sarcástica. Porque Fincher me parece que es uno de los mejores directores que uno podría encontrar hoy en día. El huevón es un pata que tiene una visión alucinante en todas sus películas. Otras que resaltan por ahí, aparte de la ya mencionada Seven. Están está Zodiac, está también The Girl with the Dragon Tattoo, Fight Club, está Fight Club, está también Gone Girl. Quería decir Fight Club al último porque creo que es una de sus mejores, si no es probablemente su mejor, de repente. Para mí está. No, como que estoy acá tipo sentado en medio de la carretera con un gran letrero diciendo Seven is the best David Fincher movie, change my mind. Por el hecho de que, como te digo, es una de estas películas que es tratada que debe ser tratada por sus proezas narrativas, por el hecho de que Seven es la comidilla, es el primer paso que muchas personas deberían tomar al momento de decidir armar un thriller policial, y es más que todo una película entendible y entretenida para el ojo de todos. Sí, definitivamente. O sea, a mí me gusta más Fight Club, creo. Pero es ya cuestiones personales. Definir una mejor entre esta y Fight Club, es como pedirme que elija entre, no sé, arroz con pollo y ají de gallina. Man. Ya somos los dos por igual, no puedo elegir uno sobre el otro. Este es un podcast peruano, damas y caballeros. Hey, referencias tienen que estar. Y bueno. Indeed. Pero es natural que cada uno tenga sus apreciaciones de las obras de Fincher. Lo hermoso es que Fincher tiene un estilo bastante distintivo y es un estilo que creo que ambos podríamos concordar. Es un estilo que respeta bastante a su audiencia. Definitivamente. Es un estilo que
te cuenta la historia de tal manera que no te cuenta todo así en tu cara para que sepas todo desde cero. Obviamente hay películas que hacen eso. Nuevamente hago referencia a la obra maestra de Michael fucking Bay, Transformers, que la detesto, si no se han dado cuenta. Pero luego tienes películas ya más como estas, donde de repente no te muestran del todo, sino te dan indicios y tú tienes que llenar esos espacios, que es un estilo narrativo que a mí personalmente me gusta muchísimo y es algo que aprecio bastante de Fincher, y hablaremos de repente un poquito más después cuando hablemos sobre las convenciones de género que utiliza esta película propiamente dicho, ¿no? Pero Alonso, Claro. cuéntame, ¿qué aspectos narrativos amas de esta película? Porque ya vi que tienes un amor pasional por este guión y por esta historia y por esta película. Un amor celoso por el hecho de que cuando leo que personas la vieron como un espectáculo mórbido de fetiches, horror gráfico, y luego miro la película y simplemente no me da mayor reparo que ir y decirles tipo, no puedo entender cómo alguien podría sacar una observación tan errada. Tipo, no sé si han visto, no sé si leyeron no sé si leyeron los drafts pensando de que la película iba a ser gráfica, que al final intenta ser muy gráfica, pero lo hermoso de Fincher es que el horror de Seven es el horror que plantamos en nuestras mentes. Así y me parece que acá el meollo del asunto de parte de cuáles son las joyas narrativas que hacen que esta película brille. Esta película es bastante buena, ofrece bastante información por el hecho de que oculta bastante. Y me parece que acá es un punto bastante recordado en muchas clases de guión, sobre todo para aquellas personas que están estudiándolo y nos están escuchando. Para los que para que no están estudiando guión y tienen curiosidad, hay bastantes principios que se nos pide que tengamos muy en cuenta al momento de escribir una historia. Y sobre todo es el hecho de que la explicitez y el hecho de que quieras aumentar mucho más y que quieras poner mucho en tu guión puede comenzar a desviarte del tema central. O puede hacer que la película se vea como un mensaje claro, explícito, con luces de neón, que te diga, este es el malo, este es el tema, estos son los héroes, siéntate mal, siéntate bien, siéntate feo. En cambio, esta película lo que está haciendo, lo que está incorporando es el gran dicho de menos es más. Y me parece que acá la película tiene una historia bastante interesante cuando estamos hablando de cómo Fincher logró aterrizar este concepto a la pantalla. Y fue con bastantes drafts en los que se vieron bastantes cambios. En uno podríamos ver cómo el personaje de Morgan Freeman iba a su casa de campo y la veía. Teníamos también bastantes escenas en las cuales se cambiaban los roles y Morgan Freeman era el que al final tomaba acción en contra del criminal en vez del personaje de Brad Pitt. Entonces había bastante camino que se tenía que recorrer para podar estos pedazos de guión y tener esta obra que al fin y al cabo nos muestra bastante cómo las acciones dicen más que las palabras. Y yo creo que ese es el gran meollo narrativo de esta película. Sí, definitivamente. Acá vemos mucho más de lo que escuchamos. Sí, así es, así es. De hecho, una de las cosas que más me ha parecido interesantes estudiando el proceso de esta película es justamente, como mencionabas, la evolución de los borradores, ¿no? Como Walker o Kevin Walker o como AKW, vamos, ese huevón, el gordito. O sea, cómo decide, digamos, transformar su historia ya de repente un poco más en la mano con Fincher cuando se unen para hacerla finalmente, porque es como bien sabemos por la conversación que tuvimos con los guionistas del Hoyo. Al final el guión, si bien está escrito por un par de personas o por una persona aparte, igual siempre hay un proceso de colaboración sobre un borrador final o una serie de borradores finales antes de la grabación de la película con el mismo director. Porque al final él es el que va a contar la historia en pantalla. Entonces es bien interesante ver cómo Walker pasó, digamos, por estas diferentes versiones de guión, haciendo estos distintos cambios. Incluso creo que el borrador más prominente es el que uno puede encontrar en internet si buscas el guión en PDF, donde la secuencia final es totalmente distinta. Tienes, digamos, algunos aspectos similares, pero es un feeling completamente diferente. Y yo creo
que los cambios son para bien, porque realmente la película que vemos finalmente acá en esta pantalla ha sido, puta, una que me marcó desde el día que vi por primera vez esa secuencia tétrica de títulos que hasta hoy día tengo momentos en el que la recuerdo y se me pone la piel de gallina, hasta la presentación de los distintos personajes y la secuencia final, que sí quiero hablar de repente mucho más adelante, ¿no? Que sí hasta ahorita me parece gloriosa. Es como una especie de comunicación o carta secreta de que David Fincher siempre quería ser como que un director de cine de suspenso, porque Fincher se manda con unas caretas que la verdad te da ganas de seguir viéndola. Te da ganas de que la película sea solamente la primera entrega de toda una narrativa serial que va a seguir y la careta está perfecta. Es mejor de la que muchas series están ofreciendo, ¿no? Sí, de hecho sí. Bueno, Fincher ha trabajado en televisión también, ha dirigido los 2 primeros capítulos de House of Cards, que también, a mi parecer, tiene una careta bastante interesante. También ha estado en la producción de Mindhunter y también ha estado en la producción de una serie a la cual tengo mucho amor, que es Love, Death and Robots. ¿verdad? Sí. Y bueno, volviendo al tema de Seven, que como bien aludió Eric al comienzo, esto es su segundo paso en lo que es ya el mainstream attention, en lo que es ya la atención mediática masiva. Por el hecho de que antes hizo Alien 3. Alien 3 tiene sus detractores, me incluyen ellos, porque para mí la saga de Alien murió en la 2 y luego ya es otro tema. Pero si vamos a hablar de las... Ahí nomás ya, pero bueno, es un tema para otro día. Nah, las dos, la 2 de su repertorio de filmografía es la que, la verdad, creo que fue su gran explosión en Hollywood. Lamentablemente no fue, creo que tuvo el mismo treatment que tuvo bastantes obras que pasaron en los 80s que ahora son ovacionadas, como The Thing, como The Shining. Y ahora la estamos viendo con la luz más clara de todas. Y bueno, no hay historia y no hay film que me fascine tanto hasta el nivel que lo defienda con fuerza, si es que no tiene personajes extremadamente bien construidos. Y me parece que tomando un poco el diálogo que teníamos la semana pasada, si tenemos la trama hermosa que es The Departed, Seven es esa trama hermosa y es llevada hasta otro nivel porque no me vas a dejar pensando después de una película si es que no me pongo en los zapatos de 2 personajes hermosos. Y me parece que este es el momento de presentar a Somerset y al detective Mills. Bueno, el personaje de Morgan Freeman, Somerset, es este detective que está en esta mugrosa ciudad. Es una ciudad bastante sórdida que no nos demoramos ni un minuto en mostrar lo horrible y putrefacta que es. Comenzamos todo con una escena en la cual hay una gran escena de muerte en la que fue un crimen pasional muy entre comillas, porque si, como bien dijo Somerset, no sé qué pasión hay acá cuando hay bastante sangre manchada en toda la habitación y hay un niño que pudo haber visto toda la escena del crimen. Sí. Y marcamos muy bien cuáles son las filosofías del personaje. El guión te tiene que llevar por una vía que te muestre qué es lo que piensa el personaje, qué es lo que quiere y qué es lo que valora. Y aquí es cuando Somerset hace la hermosa pregunta que para muchos guionistas se conoce como el gran momento de salvar al gato. Porque hay un detective frívolo que está analizando la escena del crimen, preguntando detalles pertinentes al asesinato, pero la pregunta que hace Somerset es, ¿y el niño lo vio? ¿El niño vio este asesinato? ¿Una criatura inocente se vio involucrada en todo esto? Es aquí cuando estamos acá en el punto en el que el resto es una mierda y Somerset es un santo. Pero más o menos seguimos con la película y nos damos cuenta de que es Somerset el cual ya ha cedido a la apatía. Porque esa pregunta ha sido respondida con ¿qué clase de pregunta es esa? Pon tu cabeza en esto, no seas imbécil. Entonces, ante un contexto así, ¿cómo carajo reaccionarías? ¿Qué quisieras hacer en ese contexto? Lo hermoso de esta película es que nos dan a entender de que Somerset quiere escapar. Claro, y no solo eso, de hecho ya nos cuentan después de la secuencia de títulos que Somerset está prácticamente retirándose, ya se está yendo a la ciudad, ¿no? Un pequeño fun fact para aquellos que han visto la película, el cuerpo del muerto en esa primera escena es el guionista. Hace ahí su cameo como muerto. ¿Quién no quisiera hacer eso, no? Plata fácil, o estás tirado en el piso, nada más.
Sí, también sería bueno estar en una pequeña batea, en una pequeña piscina comiendo una sandía. Ah, obvio, obvio. Me encantaría eso. Con un patito de hule. Obvio, obvio. Obvio, obvio. Pero efectivamente, Somerset se nos presentan ahí desde el inicio como este pata que prácticamente, como bien ha dicho, cae en la apatía. Es un pata pesimista que no ve razón para seguir con su carrera como detective y no ve razón de seguir en esta ciudad de mierda, en verdad, valgan verdades, en la que está. Que nunca nos mencionan el nombre, que es otro dato interesante sobre la película. I love it. Es genial. Es me encanta genial. ese detalle. Sí, es increíble porque nunca te la contextualizan en un contexto, valgan redundancias, que tú puedas ya directamente relacionar con cierto nivel de, digamos, de criminalidad o qué sé yo, mañas, lo cual me encantó. Y luego, terminando esa primera secuencia de presentación, nos muestran a él en su casa a punto de dormir, con los sonidos de la calle, con el desorden y desastre y crimen que hay alrededor de su mundo. ¿Y qué hace él? No tiene otra acción más que prender su metrónomo, así se llama, ¿no? Metrónomo. Sí, you did it. Sí, gracias. Español, bien. Prender su metrónomo y dormir. ¿Por qué? Porque lo ayuda a olvidarse de ese mundo externo, lo ayuda a ignorar los problemas del alrededor y ensimismarse para poder estar tranquilo, lo cual es excelente. No necesitas a alguien diciéndote eso, lo puedes ver. El huevón lo cuenta en sus actos y esa huevada es de lo mejor que puedes ver en el cine. Eso es cine en su máxima expresión. Así es, menos es más, show don't tell. Y obviamente, luego de esta secuencia de títulos que ya mencioné, es tétrica, conocemos al detective Mills. Alonso, por favor, ¿quién es el detective Mills? El detective Mills es el hermoso, carismático y no puedo creer que sea una persona viviendo con tanta suerte llamado Brad Pitt. El huevón que... déjame interrumpirte ahí. Tanta suerte no tiene, está casado con Gwyneth Paltrow. En esa película. Espérate, huevón, estoy hablando de Brad Pitt. No de Mills. Ya, ok. Pensé que hablas de Mills. O sea, Mills no es la persona, es la persona más distante con esa descripción, ¿no? Porque él es una persona que tiene un concepto bastante opuesto al que tiene Somerset de la vida y del momento en el que se integra a la ciudad. Él solamente responde a la pregunta de por qué él peleó, por qué él se esforzó para que sea asignado a esa ciudad. Y él responde, yo creo que puedo hacer algo bueno aquí. Y es total contraposición. O sea, es lo más alejado que podrías tener de la apatía. Y me parece que el personaje de Mills acá, no solamente por su caracterización, no solamente por el hecho de que es el reflejo contrario de lo que es Morgan Freeman. A mí me parece que acá Mills es lo que en la narrativa, lo que en la historia se necesita para que el personaje comience su proceso de cambio. Y me parece que acá lo que hace muy bien Seven es que se concentra en lo que debe contar. Seven debe contar el arco del personaje, el viaje que debe hacer Somerset para que de la apatía podamos pasar a un mañana más optimista. ¿Y cómo empezamos ese viaje? Con su contradicción. Él se topa con esta contradicción llamada Mills, que le dice, tú eres alguien que tiene una visión bastante pesimista y yo soy una persona que te va a demostrar que esa visión bastante pesimista no tiene ningún fundamento. Y esa es la hermosa dinámica de estos dos personajes. Sí, y esa dinámica vemos que florece y vemos que da a más conflicto y más desarrollo en estos personajes, ¿no? Que de repente es algo que no sé si ya deberíamos de hablar ahorita o quieres guardarlo para después. Yo creo que, o sea, si es que vamos a hablar de Mills, es muy pertinente hablar de cómo es la dinámica de estos dos, ¿no? Sí, por el hecho de que por el hecho de que si introducimos acá al personaje, el hecho es que la introducción de cada personaje, y esto es clave para todo guión, tomen nota, chicos. Cuando introduces un personaje, estás introduciendo un gran shift en la historia. Y en la introducción de Mills pone el pare a la visión del mundo de Somerset para comenzar a ver a Somerset considerando otro punto de vista que no es el suyo. Ya empezó el arco. Cuando Mills aparece, empieza el arco. Entonces me parece que acá la dinámica es bastante pertinente. Tenemos dos perspectivas opuestas. La actitud del veterano, que como en nuestra cultura se nos da la idea de que
Las personas que han vivido más, las personas que son más pasadas de edad, tienen mucho más grasp, tienen mucho más tacto con lo que tiene Sí. que ofrecer el mundo. Entonces, cuando vemos que una persona es así de pesimista, un poco como que nos doblegamos y decimos, por algo será. Claro, nos da a entender de que de repente ya ha visto cosas, ¿no? Ha visto cosas, digamos que ya exactamente no tiene esperanza en el mundo como hubiera tenido alguien como Mills, por ejemplo, que es esta persona Claro. totalmente distinta, pues. Totalmente, Opuesta, como mejor que dicho. desaforado. Es el pata que viene con todo con todo siendo lo más optimista posible, por el hecho de que el tipo ya tiene bien marcada en su cabeza cuál es la meta de ser un policía. Es tratar de hacer el mundo mejor. Y para él es algo bastante cimentado en sí mismo. Por el hecho de que ya habrá tenido sus experiencias, ya habrá tenido sus ideales de una vida más armoniosa con su esposa, y eso ha afectado bastante cómo es su mentalidad y su comportamiento. El tipo escucha la mentalidad de Somerset y dice, yo no puedo pensar como tú. No puedo, por el hecho de que sí hay algo que vale la pena acá defender. Y lo vemos abrazando a su esposa, y lo vemos hablando acerca de hacer las cosas justamente, y lo vemos hablando acerca de obtener el triunfo sobre el villano con maneras más, ¿cómo decirlo? Honorables. Pero Somerset es un pata que le llega al pincho todo. Es la hermosa, Sí, sí. es la hermosa historia de un pata que le llega al pincho todo, conociendo al pequeño Billy, al pequeño niño que le va a alcanzar una Coca-Cola y le va a decir, puedes tener mi Coca-Cola y sonreír. Y luego al final Somerset va a tener su Coca-Cola y va a sonreír, pero obviamente estamos hablando de David Fincher. No pasó tan colorido como lo estoy diciendo. Sí, es un pata que, digamos que la mayoría de sus películas tienen un aspecto un poco pesimista, igual que Somerset. Pero una de las cosas más bonitas, en verdad, es que toda esta dinámica es lo que hace que la trama avance también. No tenemos simplemente dos personajes que se encuentran con acontecimientos a lo largo de una historia, sino que la misma dinámica de ellos y su mismo proceso, digamos, de investigación, como de repente son distintos al inicio, pero obviamente vemos que Mills trata de asimilar un poco el estilo de Somerset. Somerset le dio una lista de libros que debería investigar después de que se enteraron de que resulta que este pata está siguiendo los 7 pecados capitales, que no me acuerdo ahorita en español, discúlpenme. Bueno, empieza con la gula y pasa con sí, la empieza avaricia. con gula, pasa avaricia y de ahí son 5 más que no quiero pensar ahorita. Ya llegaremos a ellos. Llegaremos a ellos. Y vemos que Mills hace este esfuerzo, ¿no? De seguir adelante y esta dinámica y esta relación da a pie a que la trama siga avanzando. Nada es inconsecuente en esta historia. Esto es algo bastante importante. No existen momentos de, o sea, como chucha se decía, coincidencia del universo. Mañana se encontraron con una pista en tal lugar. O sea, no. Es el mismo procedural y cómo cada decisión de estos dos personajes lleva al siguiente plot point, que es un gran ejemplo también de estructura para un policial, una película o hasta serie de televisión todo. de lo que es procedural. Porque no debes hacer que las cosas le pasen a estos personajes. Los personajes deben hacer cosas para que la trama avance. Y eso es algo genial acá de Seven. Porque vemos a ambos de estos personajes lograr estas cosas, ¿no? Es hermoso porque también si seguimos con la dinámica de ambos personajes y nos centramos en Somerset, el personaje de Morgan Freeman, estamos hablando de una persona que ya está totalmente desencantada con su trabajo. El tipo quiere renunciar, el tipo quiere dejar este caso, pero no puede dejar esta ciudad de mierda porque necesita terminar el caso porque es su responsabilidad como policía. Todo el tiempo está hablando de ir a vivir a una granja, todo el tiempo está hablando de dejarlo todo. Pero tenemos esta motivación de salir, de liberarse de esta cuna de ratas, que lo hace seguir con esta investigación, pero muy por la superficie, rayando en la superficie mejor. Vemos que el tipo tiene aún esta esperanza de poder hacer el bien, porque lo vemos apasionado con este caso. Porque cuando comienza a juntar las piezas y también se da cuenta de que hay algo más en Mills que no había visto antes y lo ve como ese muchacho optimista que para él ya había muerto.
pero luego lo vuelve a revivir con Mills. Es este lado optimista suyo que pensaba ya ido y Mills se lo vuelve a instaurar. Y no solamente Mills, porque también su esposa, interpretada por Gwyneth Paltrow, lo llama y trata de incluirlos en su vida, porque ella también es una persona que está luchando contra ir en contra de la apatía. Y Mills es esa persona que está tratando de ir en contra de este pesimismo. Entonces, cuando tenemos esa motivación de que es escapar, y luego vemos cómo su acción va transformando su mentalidad, como el pero por tanto, cómo hacemos que los acontecimientos de esa película desencadenen el otro, todo eso no vale nada si es que el personaje no tiene la motivación de seguir. Y eso es lo interesante de Somerset. Somerset es una persona que tú bien pudiste haber hecho como una página que solamente dice apatía. Pero acá Somerset es apatía, pero. Y ese pero, ese pequeño speck of light, ese pequeño lado de la luz, es lo que encandila Mills. Él vuelve. Así es. Y es una persona optimista. Y eso es lo que hace hermosa esta película. Porque tenemos el arco del personaje que ha sido propulsado por otro. Y eso te habla bastante de la característica humana. Nos dejamos llevar y también aprendemos lo que nosotros aprendemos de los demás. Y no solo eso, también una cosa interesante del personaje de Somerset, de Morgan Freeman, es que es un personaje complejo. Si bien es un pata que, como ya hemos mencionado más de una vez, es un pata que está decaído, ya está desencantado, igual tiene aspectos que son más o menos positivos, ¿no? Y yo creo que y como ya mencionaste al personaje de Gwyneth Paltrow, a Tracy, la esposa de Mills, creo que es un buen momento para hablar de una escena bastante importante que nos revela algo también bastante importante del personaje de Somerset, que es su fantasma y la mentira que él se cree. En términos cristianos, para, digamos, la gente que no está muy metida en lo que es guión, el fantasma para la gente que no es... ha leído el libro de guión. Así. El fantasma es aquel acontecimiento o también herida física o metafórica que puede tener un personaje que lo afecta hasta el día de hoy. Y la mentira es, bueno, como bien dice el nombre, no es la mentira que se cree el personaje para, digamos, seguir adelante y, digamos, tener una capa más a su personaje. Creo que lo he explicado mal, Alonso. Explícalo tú mejor. I come to save the day. Se me perdió un poquito en la traducción, discúlpenme. No te preocupes. Acá, tratando de aludir al libro de The Story Arc, nos hablan bastante del fantasma y la mentira. Y el fantasma alude a un acontecimiento del pasado del personaje que ha hecho que cambie esta mentalidad suya de primeramente optimista a ahora bastante pesimista. En el caso de Somerset tenemos el caso de que él antes vivía con su esposa en el lugar donde ellos estaban a punto de tener a un hijo, pero Somerset decide no tenerlo por el hecho de que piensa de que no hay derecho de tener a un hijo en un contexto tan pútrido como es esa ciudad. Sí. Y tenemos que ahí se forma la mentira. La mentira de Somerset recae en el hecho de que no hay manera de salvar a esta ciudad o no hay manera de salvar a esta humanidad que solamente apremia la apatía y deja que todo lo malo pase. ¿Y por qué nos estamos refiriendo a esto como mentira? Por lo que dije antes. Somerset es apatía, pero él quiere creer. Es mentira que él piensa que todo esto es una cagada. Es mentira de que él piensa que todo esto es un juego de apatía y que no vale la pena salvar. Porque al final, como bien dijo Mills, yo no creo que tú estás renunciando porque tú crees que todo esto es una mierda. Yo creo que estás renunciando. Yo creo que tú crees que todo esto es una mierda porque estás renunciando. Porque se siente débil. Porque la debilidad y fragilidad del ser humano, eso es lo que para él es más conveniente que sea la verdad. Sí. Porque no puede encararlo de otra manera. Eso es el fantasma. Eso es una de las cosas más chéveres de esta película, porque no solamente tienes un conflicto externo en el que se resume prácticamente en dos detectives buscando a este demente que es John Doe, sino que tienes este conflicto interno súper interesante y real, que cualquier persona
O sea, cualquier persona que ve esta película podría ver y decir, a la mierda, me siento casi igual, no sé si igual a este huevón, porque para eso tienes que haber forzado un aborto, que es en verdad bastante feo. Dios. Pero Ay, Morgan. cualquier persona que esté desencantada, digamos, con una con su situación o con la vida, o qué sé yo, podría ver a este personaje y decir, mierda, este huevón, puta, ha pasado por tanta huevada y tiene tantas cosas malas que le han ido mal, pero aún así, digamos, tiene ese speck of light para poder seguir adelante, ¿no? Y es una cosa bien, bien chévere que hace que esta película se eleve más aún. Y por eso es que me molesta también cuando me enteré que la gente veía esto como puta entretenimiento mórbido, lo cual, o sea, obviamente tienen mucho más. Giles. Giles, todos. Todos Asquerosos. ustedes. Parte de este conflicto Horrible. central es lo que realmente te jala a la película. Porque, claro, tú puedes verla por las muertes, que en verdad casi no vemos. Ese es otro No. detalle. Pero obviamente, lo más interesante es justamente estos dos personajes, cómo se desarrollan. Y aún así, Somerset, su conflicto interno, su complejidad como persona, los hace humanos, weón. No los hace, puta, formas idealizadas, como pueden ser en otras películas donde tienes detectives que, puta, resuelven todo en un 2x2, ¿mañas? No te están diciendo, hey, ahora somos el Suicide Squad. Oh my God. No, o sea, acá lo que estamos haciendo es observar, apreciar una historia que te está mostrando cómo a través de las acciones un personaje expresa quién es. Ujú. Y a través de las acciones de Somerset, cuando el tipo quiere renunciar, cuando el tipo quiere seguir la investigación, cuando el tipo le da la espalda al optimismo de Mills. Ahí ya Ujú. tienes toda esa complejidad de personaje. Y encarando a Mills, tú tienes la obstinación, tú tienes la rebeldía y tú tienes el optimismo. Y ya tienes todo el personaje de Mills ahí. Ahora necesitamos a un gran antagonista que haga que esos principios sean retados. Por favor. Entramos con John Doe. Y es bastante interesante porque es una película que ha trascendido de tal manera que hasta en la campaña publicitaria promocional de la película no se enlistaba a Kevin Spacey como el antagonista dentro del póster. No veíamos el nombre de Spacey. Sí, en ningún momento de la promoción de la película o incluso en la grabación, creo que nunca se mencionó a gente de afuera que Spacey iba a estar involucrado de alguna forma. Lo cual, cuando lo vemos salir y lo presentan propiamente dicho, o dicho, no sé la palabra correcta. Está bien, está bien. Gracias. Y cuando lo presentan finalmente en el precinto gritando Detective, es realmente escalofriante, ¿no? Y como bien has dicho, cuando tienes personajes y protagonistas a tal talla, necesitas un protagonista a esa talla. A un antagonista que le llegue a esa talla. Y Dios mío, este huevón de John Doe creo que es el antagonista perfecto para esta película. Porque Es no me increíble. pudiera... Sí, no pudiera haber imaginado un antagonista distinto. O le hubiera dado de repente otro aje psicológico o como caracterización, mañas. Es perfecto. Es que también es el hecho de que, bueno, para esta historia, la historia... Claro, para esta historia me alguien dice, refiero, sí. claro, cuando alguien dice, es el antagonista perfecto para esa historia, te das cuenta que la historia ha sido perfectamente construida en todas sus partes. Sí. Sí. Ahí es cuando aparece John Doe, que, como bien dice Eric, es la pieza clave para poner a prueba la proeza de estos héroes. Porque es prácticamente la cara oscura de la moneda. Y también es los principios de Somerset llevados al extremo. Uh-huh. Cuando tú tienes un antagonista que tiene eso, que reta a tu personaje de tal manera que él mismo se haga ver que él también podría ser un monstruo en potencia, ahí estamos hablando de una historia que vale la pena contar. Ahí estamos hablando de una historia que te está mostrando un tema clave que puede hacer que hasta nosotros mismos nos cuestionemos que si nuestra apatía es en verdad adecuada, si es justificada. Y acá vemos a John Doe, un villano que también podría meterse en el saco con The Joker de Dark Knight, con Anton Chigurh, con un montón de personalidades del cine, por el hecho de que esta persona
como bien vemos a los dos detectives tratando de resolver cuáles son los dilemas psicológicos, cuáles son los dilemas filosóficos de esta ciudad, que se cae en la nota, John Doe es la persona que está de su lado, pero yendo de la manera más extremista posible. Está atacando todo lo que estos personajes tienen como vulnerable. Está atacando el optimismo, está atacando el pesimismo, está atacando la manera de cómo solucionar esos problemas. Porque Pitt y Freeman tienen aún sentido de la justicia. Ellos saben que puede ser que a veces tengas que aguantar toda esta mierda para poder salvar al resto y salvar al inocente, porque los ves como inocentes. Pero tenemos a John Doe que simplemente al momento de leer Tomás de Aquino, al momento de leer El infierno de Dante, al momento de leer todas estas obras que te hablan acerca de los 7 pecados capitales y lo damnificada que está la humanidad, esta persona decide ir por el fanatismo, decide ir por el lado del mártir y decir, yo voy a llevarme todos estos pecados conmigo. Entonces, eso es bien... Sí, o sea, eso es bastante interesante porque, como bien has dicho, este pata, este John Doe, es este antagonista que saca lo peor de los personajes, ¿no? Es el que genera el cambio en el arco final de Mills, es el que refuerza el mismo pesimismo que tiene Somerset al inicio, e incluso le fuerza a él un cambio a que sea más optimista sobre el futuro, de alguna forma. Ya eso es lo que vemos en el final, cuando Morgan Freeman lee el extracto, o no el extracto, el quote de Ernest Hemingway. El mundo es un lugar bueno y merece la pena luchar por él. Exacto. Yo creo en lo segundo. Obviamente sabemos que el mundo es una mierda, pero hay que seguir adelante, hay que pelear para recuperarlo. Eso es lo chévere. Porque en este mundo hay un lado bueno. Hay una luz que vale la pena defender. Hay una luz. Tenemos que defenderla y buscarla nomás. Y John Doe también es bastante interesante. Esta película se lanza en el 95 y siento que de cierta forma podría incluso reflejar el fanatismo religioso de la sociedad. Porque si te pones a pensar, no es, digamos, poco común que hayan grupos grandes de fanáticos religiosos que busquen la muerte a cualquier persona que vaya en contra de sus principios. Y yo creo que acá John Doe representa bien este tipo de personas, ¿no? Y finalmente creo que es lo más interesante de este personaje, es como, al igual que Anton Chigurh, de cierta forma, este pata se siente como una especie de árbitro de la justicia. Es el huevón que tiene que dar este juicio divino, esta justicia divina a aquellos que la merecen. Es más, cerca del final, cuando él está en el carro, hay un quote bastante interesante que te hace ver bien su psique. Que él dice, vemos un pecado en cada esquina, en cada casa, y lo toleramos porque es común, es trivial, lo toleramos día, mañana y noche. Pero ya no más, yo estoy poniendo el ejemplo, o sea, el huevón está poniéndose, como tú me has dicho, con esta figura de mártir que va a sacar adelante estos principios para que la gente deje de ser tan sucia en sus ojos, ¿no? Exacto. Y para que se den cuenta del camino correcto, como debería de ser. Y puta madre, o sea, es fascinante esta clase de personajes, ¿sabes? O sea, es prácticamente el agujero negro en la psique de los personajes. Yo estoy seguro de que los personajes de Somerset y de Mills sí han pensado a erradicar estas ratas totalmente de la faz de la Tierra. Pero ellos tienen un lado de la luz, ellos tienen un lado moral, ellos tienen una manera de ver el mundo que significa salvar a los inocentes. John Doe, a través de la literatura y a través del fanatismo religioso, ha sido totalmente desprovisto de esa empatía. Sí, se ha desprovisto de esa empatía. Porque está comenzando a buscar la manera más perfecta de acabar con este problema, eliminándolo de raíz. Y no solamente eliminándolo de raíz, sino dando el mensaje. Me salí con la mía. Destruí cada pequeño pedazo de pecado que esta humanidad ha concebido. Y al final yo me considero a mí mismo parte de esta mierda. Y por eso me voy con ellos. Es la idea del mártir. Claro, exactamente. Y es justamente lo que se ve al final, ¿no? Cuando él ¿cómo se dice? Le admite a Mills que su pecado es la envidia, porque él envidiaba la vida de Mills. Él envidiaba que Mills tenga una esposa, que tenga una futura familia. Y luego Mills es quien finalmente representa a Ira.
en tratar de o sea, sacar venganza porque, puta madre, o sea, John Doe acaba de matar a su esposa. ¿Qué más vamos a hacer? Y una Ese cosa es uno de bastante... los... Sí. Y una cosa bastante interesante que mencionaste ahí justo antes fue que él atacaba a los inocentes de cierta forma, ¿no? Que estas personas que uno se imaginaría, o sea, es cuestión de cada día, es justamente lo que en su visión es, nadie es inocente, nadie acá es una persona pura. Claro. Acá todos son culpables de ciertas cosas, ¿no? Y yo tengo que poner este ejemplo, yo tengo que, puta, sacarles la mierda y matarlos, pues, bueno, porque no merecen la vida si es que no pueden hacerlo de una manera correcta. Porque representan lo más asqueroso y nauseabundo de la humanidad. Ellos, por virtud de ser ellos, representan la enfermedad de la humanidad. Y para él, esa es prácticamente su mentalidad, ¿no? Obviamente yo no voy a estar acá tratando de ser el intérprete de las grandes runas que habrá leído este huevón, pero en definitiva esa era su acción. Y esa es la acción que hace que sea trágica esta película, terriblemente, porque podemos ver a lo largo de la narrativa cómo Somerset y cómo Mills van comenzando a generar esta relación, que Mills comienza a ganar más fuerza, porque él comienza a ver como su deber tratar de pasar a Somerset al lado de la luz. Y Somerset se comienza a doblegar un poco más. Se da cuenta de que puede ser que no sea que el mundo sea una mierda y por eso debemos dejarla atrás. Puede ser que el mundo sea una mierda y es nuestro deber salvarla, como bien dice el quote de Hemingway. Y es John Doe lo que empuja a que Somerset al final se haga la idea de que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque al final se dio cuenta de que esta pequeña luz que había llegado en su vida, llamada Mills, cede ante el plan de John Doe y hace que la pureza de ese pequeño muchacho, porque para él era un pequeño muchacho, sí, se extinga totalmente. Se extinga totalmente. Y eso es lo que empuja a Somerset a tener esta decisión. Hay esperanza, porque puede ser que en el mundo, como bien haya John Does por ahí, como bien hayan personas apáticas también, puede haber Mills y hay que luchar por ellos. Así eso es algo que en el guión de muchos thrillers, en el guión de muchas historias de horror, porque esto también se puede categorizar como historia de horror, hay bastantes guiones pesimistas que no quieren ir al lado de contar un mensaje que valga la pena. Y esto es lo que a mí me mortifica de los comentarios de que esto es solamente un espectáculo mórbido. Esta historia acaba con un mensaje que vale la pena escuchar. Aunque estés rodeado de mierda, aunque estés rodeado de basura. Cuando estamos hablando con personas que te llenan la cara de luz por su optimismo y por su capacidad de querer hacer el bien, si tenemos a una persona que quiere hacer el bien, vale la pena luchar. Definitivamente. Definitivamente. Quería agregar algo, pero ya no olvidé qué iba a decir. Mi drama a veces hace que... No, tranqui. Ya me acordé. Bueno, muchachos, ya saben, guión 101. Un buen antagonista genera un cambio en tus protagonistas. Ajá. Lección del día. Apunten, papel y lápiz. Otra cosa, aspecto de esta película que amé, fue justamente, como acabas de mencionar, el horror. Creo que es un perfecto segue para esta sección de nuestro guión. Es este matrimonio entre las convenciones de horror y policial y cómo se mezclan en Seven, que es genial. Me parece que estos dos géneros de por sí se complementan de una manera alucinante. Porque justo como habíamos mencionado al inicio, Fincher es un director que respeta a la audiencia. No te cuenta todo de frente, no te dice A, B, C, D, E, mañana te dice A, C, y tú tienes que llenar el medio. Lo cual es excelente para un género, para una película de este género, ya sea tipo horror o policial, ¿no? Y yo creo que las mejores escenas son justamente las escenas que no vemos qué pasa. Por ejemplo, Seven te muestra todas las escenas de crimen, o algunas, mejor dicho, pero te deja sin reinterpretación de qué realmente pasó. Nunca vemos las muertes pasar, nunca vemos al personaje de John Doe asesinar a sus víctimas, sino más bien vemos el after, nos imaginamos qué es lo que sucede.
Y aún así, nunca vemos finalmente algunas de las muertes. Nunca vemos, por ejemplo, a la víctima de lujuria, pero entendemos que pudo haber pasado gracias a las declaraciones del patita que no podía mantenerse quieto. Gracias a esa maldita foto. Y esa maldita foto del Strap-on. Eso, y es genial, porque es justamente esto del 2+2 que nos hablaba Andrew Stanton el otro día en su TED Talk. Tú das una parte, tenemos un crimen horrible declarado por el que lo hizo, y el otro 2, tenemos una foto del artículo que usó para este crimen, y la imagen mental que yo me generé la primera vez que vi esa escena fue traumática. Me sentí sucio, me sentí como si hubiera estado ahí, manjas. Sentí lo que John Doe quería que sienta. Así te la pongo. Perdón, mamá. ¡Hala! No, tranqui. Yo también sentiría náuseas. O sea que es prácticamente una serruchada, pero serruchada en el sentido literal de la palabra. ¡Es terrible! Es que ni siquiera después... Es una imagen mental agonizante que le agradezco a David Fincher que no haya querido darla, porque también me imagino, justamente hablando de thriller y horror, ¿cómo podemos escapar del horror que era el popcorn horror de la época, ¿no? Viniendo del slasher, viniendo de lo gráfico. Exacto. Y cómo pasarlo al thriller, que es, combinamos horror, que es shock, es miedo, es terror, es empatizar con las personas que tenemos en la historia. Y tenemos thriller, que es información, deducción, anticipación. Nos damos cuenta cómo el guión nos describe cada bendito detalle de los cuartos donde se llevaron a cabo los asesinatos, cómo nos describen las características de los personajes, las características de la ciudad, y cómo en el oculto, o sea, cuando toca mostrar el horror, Fincher dice, es mucho más efectivo el horror que tú te puedes armar en tu cabeza que el horror que yo te puedo mostrar gráficamente. Y es verdad, porque estos gruntings, estos gemidos y estos sonidos de asco que tenemos nosotros, yo y Eric, no son gratuitos. Estoy seguro que Eric tendrá una imagen bastante espantosa de cómo habrá sido esa escena de asesinato, y yo tendré otra. Sí. Y eso es el punto. Sí. Y una cosa también que me estoy dando cuenta ahora es, como mencionaste antes, New Line Cinema en esta época tenía como su principal propiedad intelectual Freddy. No. Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street. Y me pongo a pensar, ¿cómo habrá peleado Fincher para que los productores no se hayan cerrado con decir, no, tenemos que mostrar al patita en el puterío asesinando a la flaca con el strap-on de cuchillo? Claro. Y tiene que ser cómico. Y tiene que ser cómico. Como la muerte de Freddy, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, es bien interesante eso que acabas de mencionar. No lo había pensado, Alucina. Porque sí tienes razón. Acá se ve en todo un approach totalmente distinto a lo que era la norma en la época. Porque en la época teníamos los slashers del momento. Sí, pues. Claro. Me había olvidado. Exacto. Gracias. Y mira, son... de nada. Aquí estoy para ayudar a la gente que quiere seguir teniendo fun facts. Bueno... fun facts con Alonso, todos los viernes a las 12 del día. Escúchanos. Y aparte de eso, yo quisiera también agregar el manejo de la tensión, de lo gráfico. Creo que eso es lo que ha hecho que esta película se quede en la mente de muchas personas, por el hecho de que te está dando a ti la manera de tú resolver el crimen o resolver el caso en el cual se asesinó a esta persona, y poner en tu cabeza cómo habrá sido que John Doe haya hecho que el de la gula se atragante hasta morir. ¿Cómo habrá hecho John Doe para que el abogado pareciera que le estuviera rezando al título de avaricia? Así y son todas esas... ¿Y qué hubiera pasado? ¿Cómo te imaginas que estaba la cabeza de Gwyneth Paltrow en la caja de la secuencia de la batalla final? Spoiler alert. Escúchame, si es que ya estamos hablando de qué pasa y cuál es el arco del personaje, yo voy a hablar de esa secuencia final. No, hablemos de esa secuencia final, porque es genial. Es el clímax, creo que uno de los mejores clímax construidos que he visto en película alguna. Y es una apreciación mía muy de lo que yo he podido analizar de cómo llegamos a ese punto, ¿no? John Doe hablando de su filosofía, Mills poco a poco perdiendo la cordura, Somerset manteniéndose al margen, pero sabiendo de que todo esto puede salir terriblemente mal, y luego cuando ve
la cabeza que nosotros no vemos, que nosotros intuimos, y es una lástima, porque como pueden discernir de mi tono, odio a Gwyneth Paltrow y hubiera querido ver su cabeza en esa cabeza. Después del episodio de Contagion y esta celebración de su muerte, debería estar un poquito claro, creo yo. Así es. Y es ese momento en el que el miedo de Somerset, el terror, todo eso nos da a entender de que algo ha salido terriblemente mal. Y no solo pero eso. no lo vimos, ¿no? Claro, no lo vemos. Thriller. Pero hay una cosa más. Es también momento en el que Somerset se da cuenta de que el huevón de John Doe es el que va a ganar. Porque este fue su plan todo el rato. Fue que Mills acabe con su vida. Es que esa es que también es el hecho de que él paniquea horriblemente porque como bien he mencionado trillones de veces en este review, es el momento en el que Somerset está a punto de perder esa pequeña luz que lo ha atado de nuevo a la justicia. Exacto. A Mills. Sí. Y Mills es esa persona que para Somerset es el referente del optimismo. Y si Mills sucumbe, si Mills se va al carajo, es muy probable que Somerset también. Y yo creo que eso lo tenía muy, muy delimitado o tal vez como que calculado los directores y los productores de la película, porque al momento de tener esta escena en el primer draft, era Somerset el que disparaba a John Doe. Y eso iba a ser terriblemente contraproducente para el arco de este personaje. Luego pasamos al guión el guión de producción, que es un guión un poco más avanzado, en el que se dan cuenta de que no, sí tiene que haber este arco, porque al final Somerset tiene que tener una conclusión más adecuada con su viaje. Pero lo que hacen es que también Mills le dispara a Somerset en el hombro y luego le dispara a John Doe. Esta versión final es cuando vemos a Somerset no actuando de manera proactiva para detener a Mills. El tipo está totalmente petrificado porque todo su dilema existencial está pasando en su mente. Y él solamente puede rogarle a Mills que no vaya y le dispare a John Doe después de que él le ha confesado que dentro de la caja estaba la cabeza cercenada de su esposa. Sí. O sea, es ese momento en el cual la tensión llega al clímax. Y es ese momento en el cual prácticamente es como cuando es durante el sexo cuando ya llegamos al orgasmo. Este es el punto en el cual la tensión llega a su orgasmo. Porque ya hemos resuelto el problema. Ya se acabó la batalla. Sabemos, tenemos todo en la mesa y luego nos toca a nosotros armar nuestras conclusiones. Definitivamente. Definitivamente esta es una de las conclusiones mejor construidas a nivel de cine en general, porque no solamente tenemos de manera narrativa una conclusión en verdad increíble, donde ya tenemos a los dos personajes cerrar sus arcos y generar sus cambios, pero también a nivel audiovisual, porque, oh Dios mío, como ya sabrán, yo soy bien... a mí me encanta también el aspecto audiovisual del cine, y esta secuencia final para mí es uno de los mejores clímax que he podido ver hasta ahorita, creo yo. Comparto totalmente ahí tu punto, Alonso, porque cómo Fincher decide jugar con los tiros de cámara, las angulaciones, la profundidad focal, la distancia focal que usa en algunas tomas, cómo nos muestra primero al huevón de John Doe de manera lejana y un poco pequeña, ¿no? Como está de repente perdiendo la batalla, pero realmente cuando vemos a la caja y vemos la reacción de Somerset y Somerset dice John Doe has the upper hand, es cuando cambia completamente el sentido de la escena y John Doe es realmente el que tiene el control. Y el pánico, tío. Yo, de verdad, cuando vi esta escena por primera vez, sentí el pánico. O sea, sentía realmente ansiedad. Estaba pudriéndome para saber qué chucha iba a pasar. O sea, Somerset está perdiendo, Mills está perdiendo, John Doe está ganando. ¿Qué hay en la caja? Yo era Brad Pitt. ¿Qué hay en la caja? Obviamente ya sabía. John Doe está en contrapicado y está en contraluz con el sol, pareciendo una aureola. No, cállate. Mira. Y acá quiero al toque para cerrar. Dale.
recordar a lo que mencioné antes sobre el cambio, La emoción. el proceso, sí, un poquito, ya, bajando un poquito la emoción. Ok. La secuencia final, como ya sabemos, o mejor dicho, el guión ha pasado por varios borradores. Y algo que me gustó bastante ver es esta versión final, cómo demuestra más el personaje de John Doe, a diferencia del guión que uno puede encontrar en internet, o uno de los primeros que encuentras. Porque esa primera versión que está en internet es totalmente distinta. Es mucho más show, es más espectáculo, es mucho más... Es literalmente una persecución alrededor de un par de almacenes y terminando en una iglesia donde John Doe se manda un speech de... Sí, olvídate, es totalmente distinta. Pero obviamente creo que acá tanto Fincher como Walker decidieron optar por un camino más cerebral, obviamente mucho más aterrizado, creo yo. Sutil, exactamente, porque esta versión final es donde realmente vemos a este personaje de John Doe. Muchos de los textos que usa en la película estaban en el guión original, pero acá se nota mucho más el estilo que usan Fincher y Walker para narrar ese personaje y mostrarnos realmente su naturaleza psicológica, cómo es su perfil realmente. Y de verdad agradezco a mil ese cambio, porque esta versión final, puta, es perfecta. Claro. Creo que es de lo más perfecta que puede haber sido. Y agradezco totalmente a David Fincher por haber luchado contra viento y marea para que se respete ese final, porque, sí. Bueno, citando a una de mis obras... ¿no? Pidieron varios cambios para ese final, creo, ¿no? Querían que al final no fuera así de trágico. Y Fincher luchó hasta el final para que lo fuera. Sí, y sí es que el hecho de que estamos en un matorral, estamos en un descampado, que nadie se le hubiera ocurrido que ese fuera el último escenario de la película. Pero estamos aquí con una... Y yo voy a citar ahorita otra obra que me encanta, que se llama Berserk. Estamos aquí con el máximo placer con John Doe, el máximo dolor con Brad Pitt, y en la naturaleza del ser humano y el diablo puesta en nuestros ojos, todo lo que la humanidad tiene que enfrentar. Y es graciosísimo porque justamente en ese maldito año Kevin Spacey estaba haciendo en Usual Suspects Kaiser Sose. El huevón era también el diablo en persona. Y acá... Yo creo que acá era como que el eclipse de su transformación del diablo en persona en el 95. Que bueno, acá en el 2020 sabemos que Kevin Spacey también es un diablo en persona. Pero en sí estamos hablando de que en esta tenemos la triada. Tenemos el diablo seduciendo a la ira, al humano inocente. Y en el medio está Somerset, que es el resto de la humanidad enfrentando un dilema. Seven es una película que a mí me ha crucificado emocionalmente. Puedo compartir definitivamente el sentimiento. Seven es una de estas películas que me ha marcado. O sea, definitivamente yo siento que he tenido un antes y después de verla. Más por el trauma emocional y psicológico que me ha dejado John Doe. Kevin Spacey en ese momento no. Ahora, después de que sabemos su vida personal, un poquito como que ya de repente me voy a ganar detractores, pero a mí me gusta separar esa persona con lo que hemos visto en pantalla. Totalmente. Porque siento que Spacey es, fuera de joda, uno de los mejores actores que hemos podido encontrar o que han habido en esas últimas épocas. Vemos aquí perfectamente, lo hemos visto en The House of Cards, lo hemos visto también en, tú mismo has dicho, The Usual Suspects, como Kaiser Sose. Es fascinante verlo en pantalla. Su vida personal es terrible, es un asco. Prefiero no tocar el tema. Es como Lovecraft, ¿ya? Es como Lovecraft. El huevón es uno de mis autores favoritos. Es un pata que... Bueno, no compares tampoco. No, es que... Lovecraft acá, es un prejuicioso de mierda. Déjame terminar mi comparación, Dios mío. Es que Lovecraft es un gran autor, pero era un tipo de mierda. Era un racista, xenófobo, prejuicioso de culo. Eso no lo voy a negar. Sí, pero no lo voy a negar. Obviamente con Spacey es otro lote. Pero digamos que quiero
apreciar su arte, más no aprecio su persona. Creo que ese es mi punto. Sí, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Y me parece que acá hay un tema que, o sea, yéndonos por esa tangente y cerrándola, es no hablar de la persona, es hablar de su trabajo. Exacto. Pero bueno, exacto. Otro tema, hablando justamente de peso actoral, ni yo y Eric somos actores aquí, así que tomen esto con una pizca de sal. Ey. Aún no sé cómo interpretar la actuación de Brad Pitt en esta escena. Aún no sé, porque hay momentos en los que dice What's in the box? Que yo dije tipo, esta escena se va a quedar en la mente de todo el mundo y todo el mundo va a hacer el quote de What's in the box. Bueno, pero luego es un meme, y luego están esos tonos en la que dice What's in the box? Y luego también como que What's in the fucking box? Y luego hay estas escenas rarísimas que son él llorando viendo al piso, luego levantando la cabeza, volviendo a llorar al piso, levantando la cabeza. Yo te juro que hay momentos en los cuales pensé que iba a decir You're tearing me apart, Lisa. Entonces... cálmate. A ver. Yo quería tocar este tema porque aún yo quiero escuchar en los comentarios. Díganme ustedes, ¿cómo defenderían este tipo de actuación? ¿Cómo lo defenderías tú, Eric? Es que ¿sabes cuál es? Yo cómo la defiendo, no creo que sea un experto en el tema, pero de hecho, habiendo dirigido de repente un poco más que tú, corrígeme si me equivoco, obviamente, ¿no? De repente habiendo dirigido más actores... alude a la autoridad. Jeje. O sea, siento falacias que, argumentativas. Obviamente, Brad Pitt quiso... O sea, ha tratado de representar un poco de desesperación, ansiedad, inseguridad. O sea, obviamente pasa por varios niveles emocionales, ¿no? Creo que eso es lo principal. Pero, que a mí no me parece que lo hacen mal, ¿eh? O sea, es convincente. El huevón primero pasa por... o sea, es... ¿cómo se dice? Desconcierto, de ahí es inseguridad, de ahí es desesperación, luego es ira. Y luego es esos momentos en el que él miraba hacia abajo y miraba arriba. A mí me gustaron, porque es el huevón luchando entre tengo que matar a este hijo de puta que acaba de asesinar a mi esposa, o le hago caso a Somerset que me está diciendo la verdad, me está diciendo lo que es correcto ahorita. No matarlo, no dejarlo ganar, pero ha matado a mi esposa. Tengo que cobrar mi revancha, pero tengo que escuchar a Somerset. El huevón tiene razón. O sea, vaya. Bastante over the top. A veces me pareció bastante over the top. O sea, yo pienso exactamente igual que tú de cómo se debería desplazar esa escena, definitivamente. La volví a ver y dije, no, ¿así era? Y era tipo cuando... Y en serio sentí que habían momentos en los cuales pensé que estaba la rabieta de Tommy Wiseau. Y no estoy diciéndolo porque quiero desmerecer a Brad Pitt. Como bien dije, es una de las personas que tiene más suerte en el mundo porque es atractivo, es sexy y es un gran actor. Entonces, somos heterosexuales, por si acaso. No, o sea, no me cabe. Pero bueno, punto aparte. Seven es una película que todo el mundo debería ver. Y todo el mundo debería contemplar, todo el mundo debería estudiar. Punto y traumarse con ella. Sí, así favor. es. Y David Fincher... Disfrútenla, estudienla, disfrútenla, porque es una de esas pelas que hasta ahorita, habiendo visto creo que 6-7 veces, igual que Alonso, me divierto igual cada vez. Es genial, es increíble. Vale la pena. Así es. Y David Fincher no ha dejado de darnos sorpresas. Como bien sabrán, esta fue solamente su segundo largometraje y fue lo que lo cimentó para volverse un titán de la industria. Y este titán de la industria aún no nos ha dejado de dar sorpresas. Porque próximamente en Netflix, para todos aquellos que tengan Netflix, viene Mank, película que cuenta la historia legendaria del guionista y el director de Citizen Kane en la pugna. Tenemos ese pequeño drama que va a ser realizado por Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins y Charles Dance. No se lo pierdan en Netflix porque estamos muy seguros que nosotros no nos lo vamos a perder. Sale en algún momento de octubre, no han confirmado aún la fecha y definitivamente ni bien salga, probablemente vamos a hacer un spotlight sobre la película, así que atentos a eso también. Sobre Andrew Kevin Walker, lamentablemente parece que no tiene ningún proyecto encaminado o nada en producción. Esperemos de que siga haciendo algo. No es un mal guionista por ninguna parte. Obviamente creo que acá la película brilla más por cómo Fincher traduce el guión a la pantalla, pero
Igual no quiero desmerecer a Andrew, es una gran historia con un gran trabajo de personajes que merece la pena seguir creando cosas, ¿no? Sí, David Fincher es una persona que si bien sabe cómo estimular a tu guionista para que cuente una historia más óptima, hasta lo hizo con Aaron Sorkins, Sí. el guionista de Seven no puede ser desmerecido por ningún lado. Ujú. Bravo para ti. Y hablando de octubre, la próxima semana empieza octubre. Y con nosotros empieza la secuencia de historias de horror. De Porque terror. vamos a comenzar a hablar de las películas que nosotros nos parece que han estelarizado o han marcado las décadas de los 70s hasta los 2010s. Y la próxima semana empezamos con los 70s. Y como un pequeño spoiler para aquel que no se espera qué va a pasar la próxima semana, nos venimos hablando con una de las historias que más ha traumado a su audiencia, pero que en la actualidad muchas personas no parecen querer respetar. Estamos hablando de The Exorcist. Y eso vendrá la próxima semana. Yo soy Alonso Laechea, él es Eric Bulco, allá en Jerez, yo en Lima. Me despido, un fuerte abrazo y besos. Nos vemos el próximo mes en Halloween para esta temporada de horror y thriller. ¡Chao! No se olviden de ver abajo de sus camas todos los monstruos. ¡Adiós!